Pablo Victoria es un polémico historiador prohispanista. Él defiende algunas tesis que vale la pena desmenuzar en sus libros, en sus videos, en sus conferencias. Voy a empezar primero con las tesis que son absurdas. La primera, que si no hubiese habido independencia de España, estaríamos en un reino de felicidad. Eso se conoce como una falacia del consecuente y también se conoce como una falacia contrafactual. Eso estaría bien para una construcción literaria, de ciencia ficción, de futurismo. Los condicionales contrafactuales no tienen demostración histórica. Es como decir, si Hitler, Mussolini y Japón, Hirohito, hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, entonces el mundo sería mejor o el mundo sería peor. Realmente eso no se sabe. Entonces, si bien es cierto, Pablo Victoria utiliza hechos que son verdaderos, porque es innegable que Simón Bolívar está sobrevalorado, que tenía elementos de genio militar, que ha sido visto como un semidios, como lo comprobamos con la lectura de Fernando González, que fue un dictador, que fue sanguinario, que tuvo familia violenta, que su padre era violador y que las huestes de Bolívar llegaron a Santa Fe, Bogotá y a Cartagena a violar mujeres 48 horas seguidas. El tema de los negroides, que cuando Simón Bolívar estaba niño maltrataba a afrodescendientes. Y también es cierto los métodos crueles que utilizaba Simón Bolívar para ajusticiar, entre ellos que destaca la tacañería, lo de ahorrar pólvora, aquello de matar prisioneros con piedra para ahorrar balas. Todo eso está documentado, pero ocultado por la historia oficial. Y en ese aspecto Pablo Victoria hace un buen trabajo, pero en donde yo critico las tesis de él es cuando ya empieza a utilizar falacias contrafactuales y cuando define el proceso independentista como una guerra civil. Hay que tener en cuenta varios referentes de lo que es una guerra civil. La profesora Astrid Elena Arrula Montoya pues tiene una tesis doctoral muy interesante sobre la guerra civil, usando algunos referentes griegos y algunos conceptos muy importantes. El concepto de estasis, que era la guerra civil propia de la época griega, que eran guerras usualmente de clanes familiares. Y en este contexto del siglo XIX se puede decir que todavía pesa bastante la raíz de las familias. Por eso hay un argumento correcto que presenta ahí Pablo Victoria, y es cuando habla de las raíces violentas de Simón Bolívar y a su vez de las raíces negroides. Simón Bolívar era moreno, pero noten algo muy curioso, que en esa serie del canal Caracol y de Netflix a Bolívar lo pintaban blanco, blanco de pelo castaño. Es algo que también hemos visto con la figura de Jesucristo, cómo fue construido
de manera eurocéntrica en la época del Renacimiento, que a Jesucristo también lo pintan en las películas rubio, de ojos azules, cuando sabemos que los judíos no suelen ser así en Israel, y venden una imagen eurocéntrica de Jesucristo y también venden una imagen eurocéntrica de Simón Bolívar. Y ese dato que cuenta de la bisabuela es muy interesante, porque eso fue lo que desató la ira de Simón Bolívar contra el Imperio Español, que era un imperio racista, contra él, que también era racista, y su familia peleó durante mucho tiempo unos títulos nobiliarios que le fueron negados por el color de piel de su bisabuela. Y ahí es cuando Simón Bolívar se llena de odio, de envidia, y quiere hacer una independencia. Pero Bolívar quiso encajar en ese mundo europeo, estuvo viajando por Europa, fue discriminado racialmente por la familia de su primera esposa, María Teresa del Toro, que murió bastante joven por una influenza. Y en ese sentido, Bolívar empieza a formar una personalidad que puede ser vista como arrogante, pero yo a un dictador, a un sanguinario, a un genocida, lo que menos le critico es la arrogancia, porque al fin y al cabo la arrogancia es un defecto que cualquier persona puede tener. No tiene que ser poderoso militarmente ni muy rico económicamente. Entonces, lo que menos me importa a mí es si Bolívar era arrogante o no, o si Santander era arrogante o no. Pero sí me importa bastante este tema de que era violador, porque es algo que estas fuentes que estudiamos en las primeras partes de la clase no dicen. El periódico El Colombiano no lo dice, Juan Guillermo Gómez García no lo dice, obviamente Fernando González tampoco lo dice. Sí. Bueno, aquí de pronto no sé si es porque no estamos en contexto, pero siento que para ese tiempo era normal ser violador, pues, comillas, pues, porque Eso. incluso el derecho a la mujer se vino a verse en 1950, 1950, y para ese tiempo era como bien vista la mujer como un objeto en sí. Por eso dice que de pronto, por estar en esa época ya decimos es un violador, pero al mismo tiempo ellos decían, las mujeres son... Es un macho. Pues es un ejemplo, no sé. Si de pronto es Claro, es que de hecho uno podría decir que es anacrónico decir que es violador, porque en esa época la violación no era violar a la mujer, sino tomarla sin el permiso de los padres, no el hecho de violarla, sino de no pedir su mano. De pronto ese era el detalle mal visto, pero como Bolívar era un tipo armado, entonces él se tomaba la licencia y a los padres les daba miedo decirle algo porque era un tipo con mucho poder militar. Incluso en nuestra legislación, ya formada la República, existía el delito del estupro, que ese delito era el más cercano al acceso carnal violento. El estupro era acceder a tener sexo con una mujer engañándola, y usualmente se daba porque había lugares que no tenían luz, entonces un vecino que quizás tenía algún rasgo parecido en lo físico al marido se hacía pasar por el marido de una mujer y tenía sexo con ella. Entonces el estupro fue un delito en Colombia hasta el año 2000. Ya después de eso dejó de ser un delito. Pero la violación como tal es un delito de lesa humanidad del siglo XX, porque en el siglo XIX se justificaba la violación si la mujer no estaba protegida por
su familia. Entonces, lo malo no era violar a la mujer, lo malo era no pedirle permiso a la familia y tener sexo por fuera del matrimonio. Entonces era lo católico más que todo, era algo más moral. Entonces, sí, claro, estoy de acuerdo en ver ese concepto de Pablo Victoria como un anacronismo. Recordemos que el anacronismo es medir los valores de una época pasada desde los valores presentes. Y acá les quiero plantear un debate con el tema del feminismo, que es un tema que más adelante vamos a analizar también. El concepto más importante del feminismo es el patriarcado. El patriarcado es un concepto que está presente en todas las olas del feminismo. Pero la interpretación que se hace del patriarcado es muy distinta. Porque la primera ola del feminismo no usaba el concepto de patriarcado. Usaba el concepto de queremos estudiar, queremos votar, por eso se llama las sufragistas. Las primeras feministas que empiezan a usar el concepto de patriarcado son las marxistas, que ya son feministas de la época de Simone de Beauvoir, ya son de mediados del siglo XX. Entonces, algo análogo a lo que pasa con el concepto de violador, pasa con el concepto de patriarcado. Que el patriarcado es una construcción teórico-discursiva de hace unos 80, 70 años. Antes de eso no se hablaba de patriarcado, ni se hablaba de machismo. Entonces, una pregunta sensata es si es lógico, es pertinente desde la historia, y si no se incurre en anacronismo cuando decimos que las sociedades antiguas eran patriarcales, sociedades como las egipcias, las mesopotámicas, las griegas, las romanas, entre otras. Y el concepto viene de pater filias, que es un concepto latino de la época del Imperio Romano. Un patriarcado se supone que es un hogar en donde hay un hombre, el padre es el que manda. Y en este caso, cuando dicen los padres de la patria, no dicen nunca las madres de la patria, dicen los padres de la patria. Entonces, y siempre dicen, no, que los padres de la patria son Antonio Nariño, Camilo Torres Tenorio, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, José Antonio Sucre y Córdoba, José María Córdoba. Entonces, el patriarcado como contenido puede que ya existiera, pero como estructura, como categoría analítica no existía. Entonces, hay un gran debate ahí de qué tan anacrónicos son los estudios de enfoque de género. El hecho es que son estudios decoloniales que van en esa misma línea de historia de los vencidos, de historia posmarxista. Y acá quiero que pensemos en otra cosa que decía Pablo Victoria, que Simón Bolívar atacó los tesoros de la iglesia. Y en ese momento la iglesia representaba la herencia colonial, pero lo paradójico es ver que luego tanto Bolívar como Santander se acomodan a lo que la iglesia prescribe. Bolívar era masón y termina convirtiéndose al catolicismo en sus últimos años. Santander era laico y en los últimos años de su gobierno termina haciendo convenios con religiosos, sobre todo convenios educativos, y también
hace una relación normalizadora con el Vaticano, porque se dan cuenta que la religión es una herramienta muy importante para gobernar, para tener el pueblo contento. Y por eso quiero hacer alusión a lo que dice Pablo Victoria en su parte final, porque él habla muy mal de Chávez. Dice que Chávez es bruto, que Bolívar era genocida, pero que por lo menos era inteligente. Pero Chávez realmente no era bruto, de pronto era imprudente, porque a veces hablaba de lo que no sabía y metía la pata, pero Chávez no era bruto. Entonces mire que él cae en muchos simplismos, decir que era una guerra civil, que esto sería mejor donde no se independice de España, un montón de contrafactuales, pero todos los datos que da de Bolívar son válidos. Entonces miren lo paradójico, los datos que estudiamos de Bolívar en la primera parte de la clase son puros datos sesgados, y este señor da datos más creíbles de Bolívar, pero los utiliza para postular una historia prohispánica que es bastante falaz también. Por eso nuestro trabajo es criticar esos discursos. Y hay un par de conceptos más que también quiero que discutamos a partir del testimonio y de la investigación de Pablo Victoria, que es el concepto de la expropiación. Miren que no existía todavía el manifiesto comunista de Marx, ni el Capital de Marx. Pero Marx es uno de los que habla mal de Bolívar. Dice que Bolívar era un déspota. Y también la historiografía pastusa, sobre todo a principios del siglo XX, reconstruye la figura de Simón Bolívar. Y por eso es tan importante leer todas las fuentes y discutir sobre el carácter de Bolívar. También la historiografía pastusa dice que Bolívar pisaba los alimentos de los comensales en Perú, que después de la batalla de Boyacá se volvió arrogante. En cambio, Pablo Victoria dice que mucho antes era arrogante, que no miraba de frente, que era bajito, pero en las estatuas lo pintaban alto. Y otra cosa muy curiosa, que él dice que Bolívar causó la muerte de más de 2000 personas, y con métodos salvajes, en donde se atentaba incluso contra las condiciones sanitarias de los torturados que luego eran asesinados. Pero luego vuelve lo mismo, o sea, no existían los derechos humanos de la ONU, pero sí existían los derechos del hombre y del ciudadano, pero esos derechos solamente aplicaban para la clase burguesa dominante. Entonces, los que merecían ser ciudadanos, los que tenían dinero, los que tenían educación, prestigio, cierta formación académica e intelectual. Entonces se construye una ciudadanía incompleta, que es apenas lógico, pero cuando Simón Bolívar expropia a los indígenas, una vez ganada la batalla del Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá, esa expropiación la critica bastante Pablo Victoria, pero yo lo veo más como una forma de mostrar que llega una clase dominante y que la tal independencia es una ilusión. Llega una clase dominante burguesa, una clase dominante que no incluye a todas las personas en la supuesta nueva república. Obviamente no hay voto femenino, las mujeres no son ciudadanas,
las mujeres son sirvientes. La esclavitud no se logra abolir en esa gran Colombia entre 1821 y 1830. La esclavitud se empieza a abolir 20 años después con José Hilario López y se termina de abolir en la época de los Estados Unidos de Colombia de Juan José Nieto Gil, el único presidente afro que ha tenido Colombia, cuyo retrato fue mandado a blanquear por Tomás Cipriano de Mosquera, porque Colombia no podía tener presidentes afros, un país tan árido como Colombia. Entonces miren ustedes cómo se construye esa identidad nacional, pero con una ciudadanía que era solamente para unos pocos. Por eso, en la última parte de la clase de hoy, quiero que repensemos la figura de Santander, porque ya hablamos un poco de la figura de Bolívar, de esa visión heroica que tienen personajes como Fernando González, que también la tenía Laureano Gómez Castro, y de esa visión negativa de Bolívar que tienen personajes como Pablo Victoria. Y también vale decir que si ustedes consultan historiadores pastuzos, se van a dar cuenta que esos historiadores también muestran una cara muy parecida de Bolívar a la que muestra Pablo Victoria, muestran esa parte de dictador, y es porque Bolívar obviamente accedió al poder por la fuerza, y no se le puede pedir derechos humanos a alguien que obtiene el poder por la fuerza, y una época en la que existían derechos del ciudadano, pero eran derechos del ciudadano burgués, no del ciudadano en general, porque la ciudadanía no la tenían ni las mujeres, ni los pobres, ni los indígenas, ni los afros. Y también esa cara de Bolívar como alguien que impone cosas por la fuerza. Hay dos congresos sobre los que les quiero hablar, que más adelante lo vamos a profundizar, que en parte por esos congresos es que Bolívar se vuelve más dictador, que son el Congreso Anfictiónico de Panamá y la Convención de Ocaña. En ambos congresos las ideas de Bolívar salen derrotadas y las ideas de Santander triunfan, porque Bolívar quería un estado prácticamente panamericano, a excepción de Canadá y Estados Unidos. O sea, él quería que todo esto fuera un solo país y una sola nación también, o sea, que desde la Patagonia hasta México fuera toda una sola nación, recordando que en esa época México era el doble, porque recordemos que a mediados del siglo XIX militarmente Estados Unidos le quita casi la mitad del territorio a México, lo que ahora es Los Ángeles, California, Arizona, Nuevo México, Texas, o sea, todo eso le pertenecía a México. Por eso esos sectores son territorios habitados por mexicanos que hablan inglés, son mexicanos. Por eso hay una gran diferencia entre la parte norte de Estados Unidos y la parte sur. De ahí viene también mucho racismo, clasismo, competencia entre los mismos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia. Entonces, Simón Bolívar, con su idea casi que panamericana, trató de gobernar orientado por los ingleses, pero Santander y sobre todo los santanderistas no le quisieron hacer caso, y por eso Bolívar terminó cerrando el Congreso en Colombia después de ser dictador del Perú, presidente vitalicio en Bolivia, después de matar a todo aquel que pensara diferente, entre ellos más de 500 pastuzos, después de matar a todos los que le miraran a Manuelita. Recordemos que Manuelita ya era independentista antes de estar con Bolívar, pero tratan de venderla como la mujer del libertador, pero ella era la amante y ella era independentista desde mucho antes de conocerlo, y la obligaron a casarse con un británico,
Manuelita la que le salva la vida en la famosísima conspiración septembrina. Entonces hay que repensar también la figura de Manuelita, que no es una simple amante, es una pensadora que ha sido subestimada por esta historia oficial, y por eso definitivamente hay que seguir repasando esta parte de la historia crítica, historia revisionista, y lo más importante, una historia que nos permita comprender por qué hubo 8 guerras civiles entre la Guerra de los Supremos, que empezó en 1839, y la Guerra de los 1000 días, que terminó en 1902, luego con la pérdida de Panamá. Por qué después de las 8 guerras civiles hubo una pequeña violencia, que fue en la época de la caída de la hegemonía conservadora, la masacre de las bananeras, y después una pequeña hegemonía liberal hasta el 46, después porque matan a Gaitán. Entonces ahí podemos entender todas las raíces de nuestra historia, partiendo desde el siglo XIX. Entonces, en la última parte de la clase vamos a escuchar el testimonio de Santander que tiene el historiador y abogado Germán Riaño Cano, y con este argumento, con estos hechos, con eso vamos a terminar la clase de hoy, que ha estado bastante carnuda. Entonces vamos a ver algunas tesis que expuso él en su libro biográfico sobre el señor Francisco de Paula Santander.